Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el doctor Albert Chorca. Hola doctor, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, les comento hermanos. El doctor Albert Chorca Arimani es filósofo, profesor y ensayista catalán. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, cofundador en 1971 del Liceo Maragall de Filosofía. Es el actual vicepresidente del Instituto Emmanuel Munier de Cataluña. Es asimismo promotor y coordinador del grupo, perdón, son términos catalanes, no sé cómo decirlo. Bien. El Bueno, bueno. grupo, Sí. lo perdí. Es el grupo de Cátedra filosofía personalista de la de Sociedad Anselmo Catalana Personal. de Filosofía. Muy Mm. bien. Creado en 2002. Es de 2009 el director de la revista Caleidoscopio, editada por el Instituto Emmanuel Munier. Y Instituto de Manuel Munier de Cataluña, sí. voz de pensamiento y valores personalista. Muy bien. Había más cosas en el currículum, pero no quise agregarlas para no extendernos demasiado. No, ¿Vale? básicamente, bueno, hay más cosas, pero vaya, esto es lo fundamental. Sí. Buenísimo. Bueno, el doctor Ada Choca es especialista en Emmanuel Munier y hoy nos vamos a dedicar a su pensamiento. Y es muy importante Munier, para los que no lo conocen, porque fue uno de los fundadores del personalismo allá por el año 1925, ¿no, doctor? Bueno, sí, él nació en 1905. En 1905 nació Sí, sí. Emmanuel Munier. Y, bueno, y murió en el año 50, justamente el año que nací yo, digámoslo así. En 1950. Vivió Joven. un poco, vivió 45 años, pero lo que hizo ni nosotros lo hacemos con el doble. Sí, sí. Bueno, ¿me puede contar un poquito de la vida de Munier? Ya que estamos. Mm. Bueno, él vivió los primeros años en, en su, en su, en su ciudad, en Grenoble, pero después se fue a Francia, a Bélgica. Allí se casó bueno, con la que fue su mujer durante muchos años, en Bruselas. Y después volvió a Francia y dada la presión que había del nazismo en aquella época, tuvo que bajar hacia el sur. Y lo cogió en Lyon, y en Lyon le hicieron varios juicios bueno, porque lo consideraban que era una especie de traidor a Petén, y etcétera, etcétera. Bueno, algo así que estuvo 4 años, casi 5, entre entradas y salidas de la prisión, y al final lo dejaron en paz. Pero él, en ese periodo, él estaba muy mal. Y además hizo huelgas de hambre, etcétera, y eso en fin, le cascaron el corazón. Y a los 45 años, cuando él ya terminó la guerra, se fue a París otra vez, a unos terrenos que él había comprado en los Muros Blancos, y allí, bueno, le cogió un infarto y en el año 50 se murió, nada más. Es decir, que el hombre no pudo realizar, bueno, todo lo que él quería hacer, pero ella hizo bastante, ¿eh? Sí, sí. Buenísimo, doctor. Cuénteme un poquito cómo fue la formación del personalismo. No sé si fue un acto puntual, algo que él hizo en un momento, o con un grupo. ¿Cómo fue que Bueno, Munier él lo fundó en el 32 en Font-Romeu, junto con unos amigos, y a partir del 32 y en el 35 escribió una obra, Revolución Profesional y Comunitaria, del 35, y en el 37 escribió el Manifiesto. Y después, bueno, y fueron siguiendo varias obras hasta su muerte. Eh, Al principio, digamos, él fundó sobre la idea cristiana, pero promovido por un deseo de hacer más fiel, digamos, al cristianismo en aquella época, dentro del personalismo, porque claro, es que no es exactamente lo mismo el personalismo que el cristianismo. Hay diferencias. Lo que pasa es que él era cristiano de base, porque estuvo en Grenoble y en París en los primeros años. Fue ayudante y voluntario, digamos, de gente necesitada. Pero después el personalismo fue un movimiento diverso y complejo.
Él señala mínimo cinco versiones dentro del personalismo. Él no se crea el fundador de nada, porque él tenía una visión poco intelectual, digámoslo así, más de activo, era más activo, era más de hombre de acción que no de pensamiento. Pero vaya. Bien. Buenísimo. ¿Puede contar un poco más de sus obras, las obras que escribió él en su vida filosófica? Bueno, de las obras, la primera fue la Revolución Personalista y Comunitaria, y después escribió el, el manifiesto en el 37, en plena guerra, en la guerra de España, se entiende, con la cual tuvo sus más y sus menos, porque Mauricio Serrahima fue el representante del personalismo aquí en Cataluña, juntamente con otro autor, con... no me acuerdo el nombre, bueno. Y después él escribió también, bueno, varias obras, Anarquismo y Personalismo, el personalismo visto como compromiso, eh, bueno, y al final varias obras. Y al final él, bueno, digámoslo que sí, en el 47, 48, incluso escribió qué es el personalismo, que es una obra más importante de lo que parece, que, a ver, va diciendo cosas que algunas ya las había dicho y otras no. Después escribió también La difunta cristiandad, seguramente en contraste con Maritain, que fue amigo suyo, pero que tenía otra vertiente. Y al final, bueno, pues desgraciadamente, digamos, en el año 50 le cogió, que entonces estaba comenzando a estudiar, a leer a Marx, pero si todavía existe en la mesa que él estudiaba, eh, encontraron el Capital de Marx abierto, digámoslo así. Es decir, que él había, eh, en ese ámbito, él había estudiado también a Proudhon, el anarquismo, a Bakunin. Es decir, era un hombre muy diverso, muy complejo. Excelente, doctor, excelente. Cuénteme, yo he escuchado una crítica que algunos le hacen a Munier, que no sé si será cierta, que lo critican dicen que tiene una cierta tendencia socialista Munier. ¿Es eso cierto o una crítica infundada? A ver, si miramos el conjunto de la obra de Mounier, sí que, digamos, es socialista, pero no de ningún partido en absoluto, ¿eh? Además, esto él lo dice explícitamente. Hay un libro que es de Barlow, ¿verdad? Que se llama así, Barlow, que analiza a fondo lo que es el socialismo para Mounier y lo deja bastante claro, digamos. Sí, es Barlow. Es el libro fundamental sobre Mounier. Eh, Posteriormente, el mismo Mounier sí que escribió obras en las que, digamos, la tendencia se ve, pero él, incluso algunos dicen que era más cercano al marxismo que al socialismo. Puede que sí, no lo sé, pero Mounier, en todo caso, lo que no era es capitalista, porque, en fin, desde la revolución personalista y comunitaria que lo critica a fondo, el capitalismo y lo que significa el mundo del dinero, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Buenísimo, doctor. Eh, ¿Cuál fue la influencia de Munier en la política europea? Yo había escuchado que tuvo alguna influencia en las constituciones de algunos países, no sé si en Italia o en dónde. ¿Doctor? ¿Me puede hablar un poco de la influencia de Munier? A ver, inicialmente fue en Francia y en Alemania donde más, a ver, la época dura, digamos, que la época que coincide con el nazismo,
cuando él fue relevante. Pero posteriormente hay, hay alguna controversia. Bueno, la hubo, ahora ya no la hay. Incluso él veía a la Europa no como algo cerrado, puramente centrado o federado en sí mismo, sino como él hablaba del mundo como totalidad. No. En todo caso, pensador europeo probablemente no lo fue. Él más bien llamaba la atención. Bueno, hubo un autor, que es Jacques Delors, que este sí que, bueno, era medio pedagogo, medio filósofo, que escribió bastante, un libro sobre pedagogía que se aplicó bastante en Europa, pero te hablo de hace 25 años, por lo menos, ¿eh? No sé. Yo no diría que Mounier fuera muy europeísta, digámoslo así. No, no lo era. Sí que era más bien un hombre que entendía que porque el ser humano, la persona humana, es aquí igual que en cualquier parte. Y por tanto, él partía del supuesto de que el personalismo tiene ámbito universal, no europeo, no necesariamente europeo. Y además él veía Europa no con los ojos de alguien que pretende que Europa sea por encima de todo, en absoluto, en absoluto. Eh, es más, él veía a la Europa de la época, esa Europa muy centrada en sí misma, como algo poco, poco viable, digámoslo así. No, no, no. Él no lo veía de esta manera en absoluto. Tenía una visión más mundana, más, sí, más universal del ser humano, que no centrarse en, por ejemplo, él rechazaba el federalismo europeo. Él sí que era federalista, pero a nivel mundial, no a nivel europeo, simplemente. Muy bien. Doctor, ¿me puede hablar de las disciplinas filosóficas que se movían muy bien? Entiendo que tu mayor desarrollo era en filosofía política, ¿no? No, 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 no digo. Perdón, ¿me escucha ahí? Sí, a ver, a ver. Escuche. Dime, dime. ¿En qué disciplinas filosóficas se Ah, movía Munier? Principalmente en bueno. política. En antropología era especialista, en teología también, en filosofía de la cultura creo yo que es muy relevante, en filosofía política también. Estas son en fin, las vertientes básicas. Sí, la teología y la filosofía en el sentido amplio del término, digamos, y la antropología. Sí, digámoslo así, sí, sí. ¿Me puede hablar de su crítica al liberalismo? Sí, a ver, la crítica al liberalismo, él ya rechaza el liberalismo en la época, digamos, bueno, juvenil. Había un autor que él dominaba bastante, que era Pegui, Charles Pegui. Y Pegui era, para él, en su opinión, era un autor relevante. Y este autor ya rechazaba a fondo todo lo que refería al dinero y al dominio del poder. Y yo creo que esa es la línea que sigue, sin ninguna duda. Más se ve en la Revolución Peronista Comunitaria y en el manifiesto se ve bien claro. Piensa que en el manifiesto hay 25% o 30%, si no recuerdo mal ahora, de la obra dedicada a la economía y a la economía crítica, digamos, la economía en contra del capitalismo y del dinero, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, es más, y en el ámbito político, él no entendía demasiado eso de la democracia tal como la entendía el burgués, digámoslo así. Él sí que entendía la democracia, pero una democracia basada
en la disponibilidad, en el acuerdo, etcétera, etcétera, del ser humano, no tanto en a ver quién es el que gana. No, no, no. Él no tenía esa versión en absoluto. ¿Y qué más decías tú de economía, doctor? Yo leí manifiesto algo, me acuerdo, no lo recuerdo, pero ¿qué decía de economía él? A ver, él entendía que la economía era fundamentalmente un medio para hacer a la gente más feliz y mejor, digámoslo así. En absoluto para obtener más beneficio, más dinero, más poder, de ninguna de las maneras. Precisamente por ello, sorprendió hace unos años, ahora ya no tanto, porque la cosa está un poco más estudiada y más conocida, pero sorprendió que hace unos años salió esta Simone Weil. Incluso le hacía algunas preguntas, se obtenieron algunas cartas, digamos, de la Biblioteca Nacional de Francia, y en ellas, en esas cartas, Simone Weil le preguntaba a Monnier, bueno, qué pensaba sobre este asunto y sobre los sindicatos. Y él decía que, bueno, que la economía es lo que es y en absoluto puede ser un medio para distorsionar a nadie y para favorecer a unos pocos en absoluto. Y que entiende así la economía, pues no va bien, digámoslo así. Él lo tenía claro, ¿eh? Buenísimo. Doctor, yo me he leído que Munier critica las sociedades anónimas. ¿Por qué las critica? ¿Perdón? Que Munier critica las sociedades anónimas. Ah, sí, sí, sí. Bueno, incluso me parece que no sé si el manifiesto que llega a decir que ese tipo de sociedades es mejor que desaparecieran. Dice algo así, si no recuerdo mal. Claro, es que donde hay anonimato, mal asunto, es decir, no hay personalismo que valga. Entonces, él entendía que una sociedad no puede ser jamás anónima y las sociedades anónimas debieran desaparecer porque son el preludio del capitalismo, del dominio del dinero de forma estúpida, de forma inhumana, de forma que no contempla en absoluto los derechos elementales de la persona humana. No, no, no. Y por tanto, él entendía que esas sociedades llamadas anónimas deberían desaparecer del mapa porque no benefician a nadie, es que ni benefician al Estado, que él lo entiende como un instrumento nada más, ni por supuesto a las personas, ya sean, en fin, a todas las personas, tanto superiores como inferiores, que todos los seres humanos son iguales en ese sentido. Y por tanto no admite que una sociedad, que una empresa pueda dominar en exceso basándose en el dinero y en el poder que obtiene ese dinero a nadie. Buenísimo. También en el manifiesto, Munier en el manifiesto habla de la iniciación en la vida personal y de la iniciación en la vida comunitaria. Me parece importante este concepto. ¿Podría explicarlo, doctor? A ver, la vida comunitaria exige unos deberes, no solo unos derechos. Y en esos deberes lo primero es que el ser humano se realiza abriéndose a los otros. El ser humano vive en la medida en que los otros también viven. Y eso es comunitarismo. Y eso no es lo contrario. Es decir, que en fin, el capitalismo va en contra de todo eso. Y por lo tanto, él entiende que donde hay comunitarismo, forzosamente debe haber personalismo. Es que no hay otra salida. Buenísimo. Pasando, doctor, a la antropología. ¿Qué es la persona para Munier? A ver, para Munier, la persona es un ser en relación con otros. Y si el otro no se salva él, digámoslo así. Es decir, la persona tiene como tres dimensiones. Tiene la vocación, la vocación de la verdad, la comunicación y la encarnación. Porque no hay ser humano que no sea
él dice literalmente, si no recuerdo mal, dice en el orden del personalismo que el ser humano es una mezcla entre la sangre y el fango, digámoslo así. Y no se puede destriar, no se puede separar. Por lo tanto, la persona humana es un ser abierto a los otros porque es así, no por otra razón. Y eso es la base de la antropología, la vocación, la encarnación y la comunicación. Buenísimo. ¿Y Mounier defendía la primacía de la comunidad sobre la persona? ¿Perdón? ¿Mounier defendía la primacía de la comunidad sobre la persona? Cuidado, sí y no, porque comunidad no es comunismo, ¿eh? La comunidad es algo distinto. Es que si no hay persona, no hay comunidad. Ese es el asunto. En su libro, en el primer libro que él hace propiamente suyo, que es Revolución Prosélita y Comunitaria del año 35, es Revolución Panista y comunitaria. La I, lo han dicho muchos especialistas en eso, la I se podría perfectamente eliminar, porque donde hay personalismo hay comunidad. Es decir, la persona es un ser que no puede ser sometido a nadie, ni tan siquiera incluso a los padres. Y eso es gordo, ¿no? Es decir, por supuesto al Estado no, pero a los padres tampoco. Es decir, la persona ha de despertar y ha de ser ella, independientemente, con sus derechos y sus obligaciones, sobre todo las obligaciones. Y eso no encaja con ningún totalitarismo de ningún tipo, en absoluto, en absoluto. Bien, perdón. Bien, ahí está. ¿Y cómo se conforma la persona? ¿Cuerpo y alma? ¿Corporalidad? ¿Espiritualidad? ¿Cómo se conforma para Mounier la persona? Bueno, la persona es espíritu y es cuerpo, las dos cosas a la vez. De hecho, él entiende que es una unidad, pero una unidad en el sentido de que es un cuerpo llevado por el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Es complicado. Pero el espíritu es la imputabilidad, es el yo de cada cual y el yo abierto y comprometido con su propio cuerpo y con lo de los demás. No, en absoluto, el alma puede volar, digámoslo así, en absoluto. Es decir, otra cosa es que cuando el cuerpo deja de funcionar, el alma tiene que hacer alguna solución. Pero en principio, el cuerpo y el alma van unidos y no se pueden separar, en principio. Excelente. Y dígame, a ver si no sé si se concentra, no sé si la vas a hacer, no. ¿Qué es la cultura para Mounier? Esto lo dice en distintas obras ya iniciales. En la Revolución Personalista y en el Manifiesto también lo dice. La cultura es, en todo caso, lo que no es un medio, un instrumento que acoja a los individuos. La cultura es el medio en el cual el ser humano desarrolla su capacidad, su voluntad, su deseo, en fin. Por tanto, la cultura no es en absoluto un elemento ajeno al ser humano, a la persona humana, sino todo lo contrario. Bien, Pero sí, da muchas definiciones, sobre la cultura, tanto en la Revolución Progresista como en el Manifiesto da varias definiciones de cultura, pero todas van en la misma dirección. Dime, dime. excelente. Doctor, ¿y cuál es el rol del Estado para Mounier? El Estado es un medio o instrumento, no es otra cosa. Lo que pasa es que hay quien ha dicho que si él rechaza el Estado. No, no, él no rechaza el Estado. Lo que pasa es que el Estado está en su lugar y el lugar primero y preferente es el de la persona humana, es el ser humano. Lo que pasa es que si no hay Estado, la persona humana tiene dificultades, por ejemplo, en la educación. Eh, en la educación el ser humano tiene que despertarse y esto solo es posible
en un Estado. Lo que pasa es que, cuidado, con que el Estado no es el que debe decidir qué debe aprender el niño, ¿eh? En absoluto, ni el Estado, ni los padres, ni nadie. Es decir, él mismo debe recoger su camino. Lo que pasa es que hay unos elementos fundamentales que son los deberes, que estos sí que el niño los debe de ir aprendiendo, pero el Estado no es nadie para decir ni manipular en absoluto, en ningún caso. Es que en ningún caso. Es que esto es evidente que no. Dime, dime. Bien, doctor. ¿Y cuál es el rol de la empresa en la sociedad? ¿Habló de eso, Muñoz? Bueno, la empresa tiene, forzosamente los seres humanos tienen que producir y producir algo. Entonces la empresa es un medio, no es el fin en absoluto y por tanto no puede decidir quién va y quién no va, sino que tiene que acogerse a las decisiones y a los principios fundamentales del ser humano. Es básicamente un instrumento. Es algo parecido en economía a lo que es en el Estado en política, digámoslo así. Bien, doctor, excelente, la verdad que me encanta todo. También recuerdo una frase de Munier en el manifiesto. Él decía que la sociedad actual ha abandonado la meta del egoísmo griega y la meta de la santidad cristiana para defender la meta del confort. El capitalismo actual busca la meta del confort, ¿puede ser? Es que no he oído bien. Perdón, A ver, que la no. sociedad actual ha abandonado la meta del heroísmo griega y la meta de la santidad cristiana para defender la meta del confort. A ver, lo que pasa es que el confort, si es pensado en términos burgueses, en absoluto que no. Es decir, él entiende que el mundo griego y el mundo cristiano medieval, digamos, que tuvieron sus errores, pero también sus ventajas, sus apoyos. Pero en la época en que él vive, en absoluto, la empresa debe seguir, debe señalar sus objetivos. Por tanto, el confort es... El confort es propio del burgués, del espíritu que él dedica al burgués, en absoluto. Lo que pasa es que a veces puede ser que, que la persona cuando se desarrolla se sienta más segura de sí misma, pero no más confortable. El confort no es un fin, es un medio en todo caso. Sí, digámoslo así. Buenísimo, doctor. Una última pregunta que tenía era, ¿cómo se fundó el Instituto Manuel Munier de Cataluña? ¿Cómo fue que lo fundó usted con sus colegas? El Instituto de Memoria de Cataluña se fundó en el 2001. Ahora hace, bueno, sí, ahora hace 20 años, 22, 23 años. Lo fundó, bueno, varios grupos, y yo no estaba todavía. Yo tardé un par de o 3 de años más en verme con el presidente, que en el momento era Vázquez, José Luis Vázquez Borau. Él y otros miembros y 3 o 4 amigos suyos fundaron el, el- el grupo. Después, en fin, José Luis Vázquez Borao fue presidente hasta el 2014, me parece, 14, 15. Entonces lo cogí yo y fui presidente hasta hace 2 años. Sí, eh, en 2 años, estuve 7 años, me parece, siete algo, y ya lo dejé. Y entonces hubo el que ahora lo es, que es José Luis, es Joan Luis Pérez, francés, que es el que lo lleva. Yo soy solo el vicepresidente, digámoslo así. Pero porque, a ver, tiene trabajo, ¿eh? Más de lo que parece. Sí, sí. Pero vaya, cuando él lo fundó, y lo fundó en un acuerdo que se ha renovado, que yo en eso no tengo que intervenir,
Joan Llull sí que intervino en una especie de acuerdo con la Facultad de Filosofía y de Teología de la Ramon Llull, que ahora ella, en fin, ahora es eclesiástica de Cataluña, que ya lo era antiguamente, al principio. Después fue Ramon Llull con sí, con el padre, no me acuerdo el nombre. Bueno, es el que lo fundó y después era Ramon Llull, que era la parte de filosofía y teología que estaba incluida en esa universidad y después, por razones que no se sabe, y ellos sabrán, se separaron y otra vez el Instituto de Manuel Muñoz de Cataluña está en la Facultad de Filosofía Eclesiástica de Cataluña, donde nació, digámoslo así, por estos tres, cuatro pensadores, de los cuales el más relevante, sin duda alguna, era, y autor de un montón pero muchos libros, ¿eh? Tiene más de 100 libros, ¿eh? El Vázquez Dorado. Buenísimo, doctor. Quedan 5 minutos de Zoom. Y después, luego, si nos queremos seguir, cortamos y seguimos en Zoom. Escuchen. ¿Qué otros personalistas comunitarios hubo en la época de Munier y después? Uy, en la época de Munier hubo muchos, muchos. A ver, lo que pasa es que, en primer lugar, me parece que te he dicho que Munier no se consideraba el fundador de nada. Entonces lo sabía, caso de Pegui, que fue un precedente anterior a él, pero después Landsberg, que era alemán además, es para Max Henry, y que además murió en un campo de concentración cerca de Berlín, que él no lo supo hasta después. Scheller también estaba en esa línea, porque Scheller fue maestro de Landsberg. Otros autores de la época, bueno, Maritain, que al principio, después yo creo que se separó, pero al principio sí que estaba bastante de acuerdo con Esprit, que es la revista que él fundó en el 32, con Romeu. Después, bueno, Buber, alemán, el Joel Tu, el autor, sí, del Joel Tu, de Buber, que es un autor muy interesante, es realmente muy interesante. Posteriormente, bueno, en nuestra época, a menos de lo que yo conozco, en España y en Cataluña hay muchísimos autores, desde Carlos Díaz, pasando por, y en Cataluña por actualmente Vilanov, que vive, Vázquez Borao, por supuesto, que lo es, mm, Alcoberro también lo es en parte, aunque él diga que no, sí que lo es. Es decir, yo es que hice un libro el año pasado, me parece, sí, con las entrevistas de varios autores, de al menos 18 a 20. La mayoría, Esquirol, por ejemplo, y eran personalistas, ¿eh? Sí que lo son, sí. En alguna medida lo son. Lo que pasa es que, es que, como todo, con todo el mundo, no, a nadie le gusta ser clasificado, pero sí, yo creo que sí que lo son. Y muchos más. Y en Cataluña hay muchos más. Y en España también. Manzana, por ejemplo. eh, bueno, Ortega es discutible, pero Julián Marías sí que lo es. O la Entralgo, por ejemplo. Esos sí que lo son. Yo creo que sí que lo son. Y muchos más. Es decir, actualmente hay muchos más. Excelente, Y en doctor. Alemania, perdón, en Alemania, Linterberger también lo es. Sí, sí, sí. Dime. Excelente, doctor. Muchas gracias. Nosotros fue todo por hoy. No sé si quería desarrollar algún tema más. Quedan 2 minutos de grabación. Vale. Así que te agradezco muchísimo por su tiempo. De verdad que me encanta Munier. Yo puedo hacer un manifiesto, pero me gusta una forma muy, muy agradable. Y le agradezco por su tiempo y por todo lo que está haciendo. Vale, gracias, de acuerdo.
Hermanos, bueno, gracias por ver este video. Les invito a suscribirse a mi canal, a poner me gusta y nos seguimos viendo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.